Bueno, el día de hoy vamos a comenzar con nuestro penúltimo tema, que está referido a lo que son pruebas del software. Básicamente, si recordamos de todo el contenido que implica la materia de ingeniería de software, habíamos dicho que la ingeniería es una disciplina, ¿no?, dentro de lo que es la ingeniería del software, dentro de lo que es la ingeniería en general, ¿sí?, como rama, ¿no?, como disciplina, orientado a lo que es el desarrollo de software de calidad. Considerando eso, la ingeniería de software considera dentro de sus diferentes fases, ¿sí?, un conjunto de actividades que nos permiten a nosotros garantizar lo que es el desarrollo de sistemas de información o el desarrollo de software de calidad, ¿no? Considerando esto, a las pruebas de software, una de las tareas justamente que se realiza en la etapa del mantenimiento, ¿sí?, como parte, ¿no?, de lo que va a ser un mantenimiento preventivo. Es así que es importante considerar qué diferentes tipos de pruebas nosotros podemos realizar, de manera que éstas garanticen la robustez, la integridad, la calidad del software que se está produciendo, ¿sí? Considerando eso, en este tema vamos a ir hablando de algunas técnicas de prueba, ¿no?, del software. Una vez generado el código fuente, el software que nosotros hemos desarrollado debe ser probado, ¿sí?, para poder determinar el máximo de errores posibles antes de que se entregue este sistema al usuario final, antes de que el software entre en producción. Pruebas, por un lado, que contemplen o que comprueben la lógica interna de los componentes de software que se han desarrollado. Es decir, todos los componentes software que nosotros hemos reusado o hemos generado, ¿sí?, para que el sistema corra. Por otro lado, también pruebas que verifiquen los dominios de entrada y salida del programa para descubrir errores de funcionalidad, de comportamiento y de rendimiento. ¿Esto qué significa? Que debemos comprobar, ¿sí?, con un conjunto de datos de entrada cuál es la información de salida que debe brindar el sistema, ¿sí?, para justamente determinar si esta información que brinda el software, ¿sí?, cumple con la funcionalidad que se estaba esperando, con el comportamiento que se suponía que el sistema debería tener y obviamente el rendimiento del mismo. ¿Cuáles son los pasos, ¿no?, que nosotros debemos seguir para esto? Bueno, pues el software debe probarse desde diferentes perspectivas. Primero, la lógica interna. ¿Cómo ha sido probado? ¿Cómo ha sido programado desde el punto de vista de todos los componentes software? A este tipo de pruebas se la denomina los casos de prueba de caja blanca, ¿sí? Es decir, comprobamos la lógica de programación de cada uno de los componentes software. Los requisitos de software se comprueban, ¿sí?, utilizando otro tipo de casos de prueba, a las que se denominan las pruebas de caja negra, ya que estas están orientadas a determinar si el software cumple con los requerimientos para el cual ha sido desarrollado. En ambos casos se intenta encontrar, ¿no?, el mayor de errores posibles en el software en un menor tiempo, con un menor esfuerzo, antes de que el software entre en producción. Entonces, básicamente, nosotros debemos realizar dos tipos de pruebas al sistema: a nivel interno, a nivel de programación, y a nivel de funcionabilidad, a nivel de determinar si el software cumple con los requerimientos para los cuales han sido desarrollados, ¿sí? Es así que existen varios principios de pruebas, ¿no? A todas las pruebas se le debe hacer un seguimiento, ¿sí?, desde los requisitos del cliente. Las pruebas deben planificarse mucho antes de que empiecen, ¿no? Antes de empezar, todo debe estar planificado, ¿sí? Las pruebas deben empezarse desde lo más pequeño, desde el componente al más pequeño hasta lo más grande, es decir, parte por parte, subsistema por subsistema, componente por componente, luego subsistema por subsistema y la relación entre ellos incluso. Para ser más eficaces, las pruebas deben ser realizadas por un equipo independiente incluso. Se recomienda, en muchos casos, conformar dentro de mi equipo de trabajo un equipo de testeadores, de manera que estos tengan una visión totalmente imparcial al momento de realizar las pruebas del equipo. Hablando de eso, bueno, haciendo una remembranza de lo que habíamos hablado hace un momento, existen básicamente dos tipos de pruebas con las que más trabajamos, ¿no? Las pruebas de caja negra, conociendo la función específica para la cual fue diseñado el producto, se pueden realizar pruebas que demuestren que cada función
cada módulo, cada producto de software es completamente operativo y al mismo tiempo en cada función también vamos a verificar si es que existen errores. Y las pruebas de caja blanca, conociendo el funcionamiento del producto, se pueden desarrollar pruebas que aseguran que todas las piezas encajan. O sea, que todas las operaciones internas se ajustan a las especificaciones y que todos los componentes internos se han comprobado de forma adecuada. Entonces, como les decía hace un momento, en las pruebas de caja blanca, nosotros hacemos la comprobación de la lógica de programación de cada componente y además la relación entre estos componentes de manera que esta relación sea la más adecuada y que cumpla las especificaciones para las cuales han sido programadas. Y las pruebas de caja negra orientados hacia los requerimientos, hacia las funciones que debe cumplir el sistema. En este sentido, las pruebas de caja blanca, ¿sí?, usa la estructura de control del diseño procedimental para poder realizar los casos de prueba. 1. Que garanticen que se ejercite por lo menos una vez todos los caminos independientes de cada módulo. ¿Esto qué significa? Yo entro a cada componente de software y verifico que no exista ninguna línea de código que no corra, que no se utilice en el sistema. Sin ninguna línea de código que esté de más. ¿Sí? Debo verificar que todas las decisiones lógicas también se realicen de manera adecuada, que no existan bucles infinitos, que todos los bucles corran adecuadamente, se ejerciten además, ¿no?, las estructuras internas de datos para asegurar su validez. Si nos fijamos en estas pruebas de caja blanca, estamos hablando a nivel de los módulos de programación, de los componentes de software que nosotros hemos desarrollado para el sistema. Su objetivo es justamente que se garantice que durante la prueba se ejecute por lo menos una vez cada sentencia que se haya programado en el software. ¿Sí? Para esto hay algunas técnicas que ustedes han debido ver y es contenido de la materia de estructura de datos. ¿Sí? Nosotros podemos elaborar un grafo del programa, ¿sí?, y podemos calcular la complejidad psicomática del programa. Podemos elaborar un grafo del programa de manera que gracias a este grafo nosotros podemos ver que todas las líneas de código generado en un componente software, ¿sí?, tienen su razón de ser. Y no existe ninguna línea de código de más o sin razón, ¿no?, de haberse programado. Y además el cálculo de la complejidad ciclomática para determinar la complejidad del software. ¿Sí? Esto me imagino que ustedes ya lo conocen. Siguiente elemento a considerar son las pruebas de caja negra, denominadas también pruebas de comportamiento. ¿Sí? Estos, como habíamos dicho en su momento, se centran en los requisitos funcionales del sistema. ¿Esto qué significa? Que si el software cumple los requerimientos para el cual ha sido desarrollado. ¿Sí? Intenta encontrar errores en las siguientes categorías. Por un lado, funciones incorrectas o ausentes, es decir, yo debo determinar en función a la lista de requerimientos que hemos identificado para el software si es que hay funciones o requerimientos que no se están realizando. Errores en las estructuras de datos, tal vez yo haya elaborado inadecuadamente lo que es mi base de datos, ¿no? Hay errores, ¿sí? Hay errores en los accesos a las bases de datos externas, hay errores de rendimiento, la información que me brinda no es la más adecuada, los resultados que me brindan no son exactos, no son precisos, o errores de inicialización o terminación del sistema, ¿no? Hay errores de que tal vez no está iniciando bien el sistema, no reconocen bien sus controles de sesiones, o se cuelga el sistema, todo referente a las funcionalidades del sistema. Este tipo de pruebas permiten, ¿no?, obtener un conjunto de condiciones de entrada que ejerciten completamente de los requisitos funcionales sin programa. Generalmente las pruebas de caja negra se realizan poniendo a prueba el software con un conjunto de datos, ¿no?, para ver si el sistema me brinda la información que yo esperaba. Sí, además comparando con todos los requisitos para los cuales tenía que haber sido desarrollado el sistema. Yo voy a comparar si el sistema está realizando todos los requerimientos, está realizando todo el ciclo de cálculos y demás que debería realizar. ¿Sí? No nos olvidemos que con las pruebas de caja blanca hemos demostrado el funcionamiento de la programación interna. ¿Sí? Y las pruebas de caja negra están determinando si el software cumple con los requerimientos para los cuales han sido desarrollados y además determina si existen errores a nivel de estos 5 factores. ¿Sí? ¿Cómo se prueba la validez funcional del sistema?
Bueno, pues determinando y comparando respecto a la lista de requerimientos que tienen los usuarios y obviamente el rendimiento y el comportamiento del sistema, ¿sí? ¿Qué clases de entrada compondrán unos buenos casos de prueba? Tengo que establecer cuáles podrían ser los posibles datos que se puedan dar que hagan que el sistema se cuelgue, que el sistema no me brinde la información que yo necesito. Entonces, para eso el cliente sabe, ¿no? El cliente sabe en qué casos hay casos extremos o hay casos excepcionales y el sistema tiene que responder ante estos posibles datos, ¿no? Es el sistema particularmente sensible a ciertos valores de entrada, eso también es importante lo que les decía hace un momento, y de qué forma están aislados los límites de una clase de datos, para ver también cuán independiente o cuán dependiente es la información respecto a mi base de datos. Qué volúmenes de datos tolerará el sistema, eso también es muy importante. A veces mucha gente, por ejemplo sus compañeros, prueban sus sistemas, su base de datos con 20 registros, 30 registros, pero cuando ya se están haciendo pruebas más grandes con más datos, 5.000, 10.000, su sistema no corre, su base de datos se cuelga, ¿sí? Entonces es importante determinar estos niveles, hay que probar el sistema, ¿no? Desde ese punto de vista. ¿Qué efectos sobre la operación del sistema tendrán combinaciones específicas de datos? Aquí también, sobre todo en sistemas complejos, ¿no? Ya que existe dependencia entre subsistemas. Y cuando ya estamos trabajando con datos reales, datos grandes, operaciones al mismo tiempo, procesos distribuidos y demás, muchas veces el sistema se cuelga. Entonces, es importante al momento de nosotros realizar las pruebas, determinar este conjunto de parámetros junto con los usuarios del sistema, ¿no? Justamente para hacer pruebas al sistema, para que no se puedan encontrar ya errores en la etapa de producción. Las diferencias. Las primeras se llevan a cabo en el proceso de depuración y las segundas después del proceso de depuración. Las primeras para ver el comportamiento interno de la programación y las segundas después de las primeras, una vez de haber comprobado la lógica de programación. Aquí determino la lógica del funcionamiento de los requerimientos, ¿sí? Desde este punto de vista existen diferentes estrategias, ¿no?, que podemos encontrar respecto a lo que son las pruebas. Las primeras son las pruebas de unidad. Estas pruebas de unidad se centran en cada unidad de software, en cada componente de software, tal como ha sido implementado en el código fuente. ¿Eso qué significa? Que yo voy componente de software por componente de software, probando cada uno de ellos, con diferentes datos de entrada, ¿sí?, para ver si la información que me brinda es la adecuada. Lo hacemos a nivel de código fuente. Luego vienen las pruebas de integración. Una vez que nosotros hemos probado componente por componente y estando seguros que cada componente realiza el trabajo que debe realizar de manera adecuada, pasamos a las pruebas de integración. Las pruebas de integración se centran en el diseño y la construcción de la arquitectura del software. No nos olvidemos que el software parte de la definición de lo que es un sistema de manera general. Un sistema es un conjunto de elementos, componentes que están relacionados. Para nosotros también, ¿no?, un sistema de información, un software, es un conjunto de componentes que están integrados, relacionados para cumplir una determinada tarea. En este sentido, dentro de las pruebas de unidad, nosotros hemos demostrado que cada componente del software está implementada de manera correcta. Ahora, dentro de las pruebas de integración, tenemos que demostrar que esa relación, ese diseño y esa construcción, esa relación que va a existir entre estos diferentes componentes, tienen una arquitectura sólida, cumplen la relación necesaria para brindarme la información de manera oportuna y precisa. Entonces, dentro de las pruebas de integración, yo verifico el concepto sistémico del software. Demuestro que cada componente, ¿sí?, está integrado de manera adecuada, que la información que me brinda un componente a otra es la adecuada, de manera que la información resultante de todas es precisa y óptima. Una vez demostradas las pruebas de integración, es decir, la visión sistémica del software, pasamos a las pruebas de validación.
Estas pruebas de validación se validan o tienen el objetivo de validar los requisitos establecidos por parte del análisis, ¿no? Comparándolos con el sistema que ha sido construido. ¿Eso qué significa? Hasta las pruebas de integración ya sé que el sistema funciona, que todos sus componentes están integrados de manera sistémica y que me brindan información consistente. Una vez hecho, paso a mis pruebas de validación para comparar, ¿sí?, que todos los requerimientos que se han implementado en este software están conforme a los requerimientos identificados en el análisis de requisitos. Es decir, voy y comparo. El sistema tenía que hacer todos estos requerimientos, tenía que automatizar todos estos elementos, tenía que considerar todas estas historias de usuarios. Ahí voy a ir comparando si el sistema que se ha construido cumple con los requerimientos del usuario. ¿Sí? Entonces, las pruebas de validación están orientadas hacia las funcionalidades automatizadas. Y finalmente pasamos a las pruebas del sistema. Es decir, aquí ya vamos a probar como un todo el software, ¿sí?, con todos los elementos del sistema. ¿Esto qué significa? Que ya vamos a probar el software incluso con el hardware que se ha solicitado, con los softwares, ya es para ponerlo en producción. Se va a instalar, se va a configurar, se va a demostrar el funcionamiento, se va a capacitar al usuario y se va a comprobar, ¿no?, el funcionamiento del sistema ya con todos los componentes hardware y software necesarios para que entren en funcionamiento. Si nos fijamos, estas 4 estrategias son las que generalmente nosotros utilizamos al momento de probar los sistemas, ¿sí? Ahora, por lo general, casi los jóvenes en sus proyectos a nivel de la carrera realizan hasta la tercera estrategia de pruebas, ¿no? Las pruebas de unidad. Sí, generalmente estas pruebas de unidad incluso lo trabajan con testeadores específicos que les ayuden a probar sus módulos. Y también las pruebas de integración, y la trabajan también estas pruebas de integración ya con testeadores como también con los usuarios finales. Las pruebas de validación las trabajan con los usuarios finales para ver si están conforme con sus requerimientos y muchos de los casos terminan ahí. Pero por ejemplo los estudiantes que trabajan o están haciendo trabajos dirigidos pasan hasta las pruebas del sistema, es decir, ellos tienen que instalar, probar, poner en producción su software y dejar probado y funcionando el sistema en la institución. ¿Sí? Entonces, todo varía del tipo de proyecto que estamos encarando. ¿Sí? Desde ese punto de vista, las pruebas de unidad, como habíamos dicho, se centran en cada módulo, ¿no?, para ver que estos funcionen adecuadamente. A estos tipos de pruebas de unidad corresponden las pruebas de caja blanca. Las pruebas de integración, aquí nosotros buscamos, ¿sí?, ensamblar, buscar, ¿no?, que los componentes estén ensamblados o integrados de manera adecuada, de manera que estos cumplen con el funcionamiento sistémico del sistema, del proyecto. A esto se denominan las pruebas de caja negra. Las pruebas de validación respecto, ¿no?, a si el software cubre las necesidades o los requerimientos funcionales para los cuales han sido desarrollados, que también forman parte de lo que es la prueba de caja negra. Y finalmente las pruebas del sistema, ¿sí?, para ver si el sistema funciona, tiene un rendimiento adecuado, de acuerdo al hardware, la base de datos, el personal, la entidad, todo que se ha solicitado en la parte técnica para que el sistema pueda entrar en producción. ¿Sí? Entonces, básicamente esas son las técnicas, las estrategias que se siguen para poder realizar lo que son las pruebas de software. ¿Sí? Es un tema, como ustedes pueden ver, bastante corto, ¿sí?, que no tiene mucha mucha complejidad en su comprensión y en su elaboración. ¿Sí? Básicamente lo que nosotros debemos realizar es un conjunto de estrategias, una planificación, ¿no?, respecto a los diferentes tipos de pruebas que vamos a ir realizando en nuestro sistema y con quién lo vamos a hacer. ¿Sí? Bueno, con eso, chicos, habríamos terminado de avanzar este tema de pruebas, que es nuestro penúltimo tema. Es un tema bastante cortito. Voy a subir a la plataforma algunos ejemplos de estos, ¿no? Básicamente son pequeñas tablas de planificación para comprobar, ¿no?, tanto en las etapas de prueba de unidad, de integración, validación, pero son más comprobación
de que el sistema funciona, realiza la funcionalidad, está integrándose con otros componentes, ¿no? Es más un seguimiento específico respecto a la programación y respecto a los requerimientos que cubre el sistema, ¿sí? Bueno, espero que con esto es un tema bastante cortito, eh, que nos vaya a servir, ¿no? Para poder planificar lo que van a ser las pruebas en los proyectos, ¿sí? De todas maneras, ya he subido algún material al respecto, ¿sí? El día de hoy voy a subir la clase grabada y voy a subir algún otro material más para que les vaya sirviendo de apoyo a lo que es este tema, ¿sí? Bueno, con esto habríamos terminado nuestra clase del día de hoy. Ha sido bastante cortita. No sé si tienen